el tono de la presentación o la temática, y nos vamos a una molécula que ha cogido mucho protagonismo, mucha relevancia en los últimos años, al calor precisamente de esa producción de hidrógeno. Es decir, el hidrógeno como tal se puede producir en muchos sitios, pero luego hay que transportarlo y darle usos, y aparecían unos nuevos usos, principalmente energéticos, que todos conocemos, ¿no? Los combustibles avanzados o los combustibles aeronáuticos, los SAF, el metanol, y por último había una molécula que parecía que tenía cierta cupo de mercado, que era el amoníaco, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que voy a trasladaros, lo voy a intentar trasladaros es por qué el mercado del amoníaco es diferente, es distinto, qué particularidades tiene, y que quizás sea el más complicado de los derivados del hidrógeno, ¿no? Y, a ver. Ay, perdón, bueno. Voy a hacer esta presentación, voy a tratar de ajustarme a los 15 minutos, me gustaría alargarme un poquito más, pero bueno, voy a intentar ajustarme a los 15 minutos que me habéis dado, y básicamente lo que voy a tratar es de tratar de ver, de descifraros o de explicaros cómo es el mercado del amoníaco a nivel mundial, cuáles son las tecnologías, cuáles son los nuevos usos, cuál es una estructura de precios, por qué es interesante hablar de algo bajo en carbono, las tendencias más estructurales del mercado, y por qué esto tiene que ser interesante para España principalmente, porque somos españoles, pero para Europa en su conjunto. Y luego, bueno, varias cosas de seguridad y de cooperación. El mercado del amoníaco, para entenderlo hay que entender que ahora mismo estamos en un punto de inflexión, ¿no? Ahora mismo el amoníaco se venía produciendo de una forma tradicional, donde era un mercado tremendamente consolidado, que prácticamente nadie hablaba de él, era una commodity, se producía en unos sitios, se consumía en otros, y en los últimos 5 años la irrupción de la tecnología de la electrólisis y principalmente unas políticas de objetivos de descarbonización o de desfosilización y por ende también de independencia energética y movimiento de eliminación de movimientos de flujos energéticos, pues hacen que el amoníaco cobre cierto sentido, ¿no? Y que parece que es una molécula que vuelve otra vez a estar digamos, en las conversaciones, ¿no? ¿Cuál es la complejidad que tiene el amoníaco? Pues principalmente es esta, ¿no? Básicamente, el 85% del amoníaco que se produce hoy en día va destinado a algo que son los fertilizantes. Entonces, detrás de los fertilizantes, pues está la alimentación, tanto la humana como la animal. Con lo cual, detrás de la molécula de amoníaco, lo que tienes es prácticamente la industria alimentaria, ¿no? O sea, es decir, se podría decir que desde que el amoníaco se sintetiza y se dedica a la producción a nitrogenar cultivos, o sea, a partir de los años 20, 30 del siglo pasado, pues prácticamente su producción pues tiene una correlación con el incremento de la población mundial. Entonces estamos ante una molécula que detrás está la alimentación humana, con lo cual estas distorsiones pues podrían afectar, y de hecho van a afectar a numerosos países. Principalmente el consumo, pues producción de urea, producción de nitrato amónico, distintos compuestos de nitrato, y una pequeña parte es para aplicaciones industriales, que principalmente pues, van a ser explosivos, principalmente, y detergentes. Y luego hay unas aplicaciones directas pues que son numerosas. ¿Qué es lo bueno que tiene una molécula que se lleva produciendo desde hace 100 años? Que tiene toda la cadena industrial, o sea, todo lo que ahora llamamos la cadena de valor, que básicamente es
desde que se produce hasta que se consume, perfectamente organizada y estructurada. Es decir, la molécula de amoníaco, a día de hoy, pues tiene normativas de seguridad, tiene normativas de construcción, tiene normativas de... O sea, tiene prácticamente todo, lo puedes transportar, existen buques que lo transportan, existen sistemas de carga, existen sistemas de descarga, existen movimientos por ferrocarril, movimientos por camión, o sea, está perfectamente estructurada toda la cadena de suministro, ¿no? Y prácticamente esto se empezó a producir desde una gasificación del carbón y ahora prácticamente está muy instaurada la producción de la molécula de amoníaco desde una síntesis en base a nitrógeno e hidrógeno, y el hidrógeno de esa síntesis viene de reformadores de gas, es decir, viene de sitios en los que hay. ¿Cuál es el principal problema? Pues el principal problema que nosotros tenemos, pues, o sea, que tiene el amoníaco para introducirse en el mercado, pues es su precio. En estas dos gráficas que estáis viendo, podéis ver en base, utilizando como base el precio, el euro kilo del hidrógeno y el euro megavatio equivalente del gas natural, con una parte también de captura, que es esta parte morada que veis aquí, ¿vale? Y una parte de extracostes del CO2, pues podéis ver cuál es el LCOA, es decir, el precio de la tonelada de amoníaco, si la producimos desde una fuente fósil reformado de gas, en función de cómo tenemos el precio del euro megavatio de gas. Y en la parte de la izquierda podéis ver en función de cómo tenemos el euro kilo. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que nosotros a día de hoy, la tonelada de amoníaco podría estar en torno a los 400, 600, 300 euros tonelada. Viene siendo un precio pues por debajo de los 20 euros megavatio de gas natural, es un precio fácilmente conseguible en muchas zonas del mundo, con lo cual, si estos dos gráficos están puestos a la misma escala, con lo cual si nos trasladamos hacia aquí, deberíamos de producir el hidrógeno de forma electrolítica por debajo de 1 euro. Marta ya ha explicado la complejidad que tienes para conseguir ese precio, es decir, necesitas una energía muy barata y unos costes bastante optimizados. Entonces, al final nosotros, o el sector del amoníaco, o cuando alguien quiera dedicarse al negocio del amoníaco, pues esta va a ser la principal barrera. Es decir, el amoníaco verde compite con algo que es muy barato y que en un futuro todo apunta a que puede llegar a ser incluso más económico. Por otro lado, el amoníaco tiene que tener una justificación. Es decir, si nosotros vamos a decirle a la sociedad que pague más por algo, pues le tenemos que decir cuál es el beneficio que tiene por pagar más, ¿no? Y este es el beneficio. Esto solo lo he llevado a los fertilizantes porque la realidad es que los fertilizantes no dejan de ser más que el 85% del mercado. Es decir, si nosotros ahora mismo produjéramos el amoníaco o los fertilizantes que producimos a día de hoy con tecnología fósil, con hidrógeno procedente de fuentes renovables, pues si en una estrategia a 2030, pues básicamente estaríamos ahorrando unos 4,4 gigatoneladas, siguiendo esta curva digamos, de desplazamiento del amoníaco gris. Es decir, si esa curva de desplazamiento del amoníaco la llevamos, pues lo que estamos haciendo es, si la pasamos de la década del 40 a la década de los 50, pues sumaríamos 3,6. Si la pasamos del 50 al 60, sumaríamos 3,7 y sumaríamos otros 3,7 si llevamos esa desfosilización hasta el año 2070. Es decir, estamos hablando de unas cantidades importantes. Bueno, ¿cómo está dimensionado el mercado del amoníaco? ¿O dónde se produce el amoníaco? Pues
Pues el amoníaco, ¿dónde se produce? Pues principalmente se produce en Asia Oriental, se producen aproximadamente unas 200 millones de toneladas anuales, principalmente se producen en Asia Oriental, en Norteamérica, en Oriente Medio y en Europa, muy poquito, y ya el 20%, bueno, aproximadamente un 20%, 18% en otras geografías. A día de hoy, China lidera la producción mundial con aproximadamente unas 50 millones de toneladas al año, seguida de India y también de Estados Unidos, que lo produce a través de gas de esquisto. Aquí tenemos un poco dividido también los porcentajes: 40% Asia Oriental, 15% América del Norte, Europa, que produce un 10%, y que mantiene pues, plantas en Países Bajos, en Alemania, en Polonia y en España, que también tenemos alguna planta, ¿no? Estas plantas europeas, pues básicamente están basadas en el espíritu humano, es decir, están basadas en que son plantas muy eficientes. Es decir, si alguien quiere saber cómo funciona una planta de síntesis, pues yo le recomiendo que hable con Fertiberia, que desde luego en España son capaces de operar una planta con unos ratios magníficos y superiores a los de prácticamente el resto de sus competidores. En esta gráfica podemos ver lo mismo distribuido un poco por países y por regiones, ¿no? Estamos viendo como China copa la producción, India más en la parte de Pakistán y la parte de Malasia, pues coparían ese 40% de la parte asiática, y podríamos seguir. Y esto básicamente es la producción, digamos, adaptada a un mapa, ¿no? Y estos son los flujos de comercio. Aproximadamente, pues si se producen, hemos dicho que 200 millones de toneladas, pues básicamente hay como 17 millones de toneladas que se mueven en comercio, ¿no? El resto, pues son usos muy locales, ¿no? Y básicamente esta es la foto, es decir, si alguien quiere meterse en este negocio y de verdad cree que esto es una oportunidad, pues estas son, digamos, las empresas que a día de hoy manejan, mueven, distribuyen y, en definitiva, fijan los precios del mercado del amoníaco. Bueno, ¿cuál es la situación actual del amoníaco? Pues la situación actual del amoníaco es que básicamente el 99% del hidrógeno que se produce pues sigue siendo de origen fósil, bien desde una gasificación del carbono, bien desde un reformado de gas, que seguimos siendo un porcentaje muy alto de las emisiones de CO2 mundiales. El amoníaco a día de hoy es el 2%, entre el 2 y el 3%, dependiendo de la bibliografía que uno quiera consultar. ¿Y cuál es la perspectiva? Pues las perspectivas son integración de los Steam Reformer, tanto en formato gris como en un formato más azul, es decir, bien introduciendo gases renovables a los Steam Reformer o bien estudiando capturas de CO2 de los Steam Reformer y destinando ese CO2 a otro tipo de síntesis. La siguiente vía es la electrólisis renovable, es decir, si somos capaces de mejorar la eficiencia de los electrolizadores y somos capaces de poner más electrolizadores en funcionamiento, pues por ende deberíamos de ser capaces de esa ruta tecnológica, debería de ser capaz de contribuir a la brecha de precio que hay. Y por otro lado está la integración y la eficiencia de las plantas. O sea, a día de hoy las plantas de amoníaco pues, son tremendamente eficientes en su parte de Steam Reformer y su parte de Haber-Bosch, pero se sigue trabajando en mejorar los rendimientos. Y de hecho, pues los tecnólogos los tecnólogos que están desarrollando este tipo de tecnologías, pues cada vez tienen una parte más de eficiencia en sus procesos y cada vez tiene una parte más de integración. Y una parte de integración me refiero a la escalabilidad de los procesos. Es decir, si antes bien teníamos plantas tremendamente grandes situadas cerca de los yacimientos de gas y cerca de los puertos que producían una molécula de amoníaco a gran escala, pues cada vez se está trabajando más, o los tecnólogos están trabajando más, de esa
digamos, desescalarización, es decir, de cada vez tener plantas eficientes con menos producción de toneladas que se puedan ir adaptando a distintas localizaciones, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los nuevos usos que pueden dar? Pues primero, la desfosilización de la economía en base a fertilizantes y químicas, es decir, ya tiene unos usos actuales, con lo cual, si nosotros le estamos diciendo a nuestros ciudadanos que debemos de ser más sostenibles, pues prácticamente habría que tener una política o habría que tener unas herramientas que le permitan que ese 70% o ese 85% del amoníaco que se destina a fertilizantes, pues se fuera desplazando. Exactamente igual le ocurre a algo que parece que tiene cierto sentido en el amoníaco, que es el combustible marino, es decir, sustituir ese heavy fuel o sustituir ese fuel oil que consumen los barcos por amoníaco. A día de hoy hay 39 buques en construcción o pedido con capacidad de que se les instale un motor de amoníaco, ¿no? Recientemente hemos tenido la resolución del aplazamiento de las políticas de desfosilización por parte de la IMO hace un par de meses. Mi opinión es que eso para el amoníaco pues es bueno porque nosotros necesitamos todavía que ese volumen de buques sea mayor, con lo cual un tiempo más, un espacio temporal más grande podrá permitir un desarrollo más eficaz. También se le está dando al amoníaco ese rol de portador del hidrógeno. Parece mentira, pero cabe más hidrógeno en un metro cúbico de amoníaco que en un metro cúbico de hidrógeno, ¿no? Hay más moléculas de hidrógeno en un metro cúbico de amoníaco que en un metro cúbico de hidrógeno, con lo cual muchas de los proyectos o muchos de los proyectos que se están desarrollando fuera de las fronteras de la Unión Europea, de las fronteras de Japón, de las fronteras de Australia, de las fronteras de Estados Unidos, que producen hidrógeno en otros sitios, pues van a tener que transportarlo hacia los consumidores, ¿no? Hacia sus puntos de consumo. Pues ahí es donde el amoníaco pues, tiene cierto sentido. Es decir, yo transformo la molécula de hidrógeno en amoníaco, eso me facilita su traslado en grandes volúmenes por mar, llego a un puerto, lo descargo, craqueo esa molécula, es decir, rompo esa molécula y me quedo con el hidrógeno. A día de hoy esto pues, es una tecnología que está en unos TRLs altos, pero todavía en fases experimentales. No tenemos muchos proyectos en los que puedan ser datos públicos que podamos sacar información. Y luego, por otro lado, se puede utilizar como energía. O sea, igual que Marta decía antes que existen motores de combustión de hidrógeno, pues existen turbinas de amoníaco que están sí que ya están probadas y ya tenemos 2 instalaciones que están reflejando datos, ¿no? Donde yo puedo directamente pues, quemar amoníaco en un ciclo abierto, como si se tratara de una turbina de gas. En la parte de la derecha sí les he puesto una gráfica que a mí me parece, bueno, me parece, no sé cómo describirla. Me parece optimista, ¿no? Me parece optimista, pero tiene cierto sentido, ¿no? Y ahora digo por qué tiene cierto sentido. Tiene cierto sentido en la contención del bunkering y me parece optimista en el apartado que le da al incremento de la molécula de amoníaco en otras industrias. Pero bueno, me parece que es interesante verla. Y luego vuelvo otra vez sobre las emisiones directas. Es decir, si nosotros trazamos en una estrategia de 2050 de desfosilización del sector del amoníaco, pues la realidad es que pasamos prácticamente de 500 millones de toneladas de CO2 a cero y en las distintas líneas pues tenéis unos escenarios más optimistas. Esto vuelvo otra vez a lo mismo, es decir, si tenemos un escenario de bajas emisiones y un escenario de altas emisiones, pues la realidad es que
tenemos que ser lo suficientemente transparentes con nuestra sociedad para decirle que la ventaja de pagar un poquito más por el fertilizante o tener este tipo de instalaciones, que luego veremos por qué egoístamente para nosotros a nivel país es bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a pagar más. Y luego aquí hay una gráfica a la derecha que se está aquí que a mí me llama bastante la atención y por eso la mantengo en mis presentaciones, que básicamente es que digamos que del precio, o sea, de la producción de amoníaco, que se tiene prevista para los distintos años, es decir, escenario 2030, 2040, 2050, hay una parte que directamente se va digamos, a no producir por mejoras de eficiencia en los procesos de Haber-Bosch, que es esta parte verde que hay aquí, ¿no? Con lo cual, eso quiere decir que el tecnólogo es muy importante, o sea, es decir, el que hace la síntesis, el que hace el equipo de síntesis es muy importante aquí. Bueno, y esto es más de lo mismo. Y aquí estamos en una de las, digamos, de las diapositivas que yo suelo acompañar siempre en mis presentaciones, tanto en Tresca como en la EAR, y que viene bien, trata de dimensionar un poco cómo será el futuro, cómo de grande será el futuro del amoníaco renovable, ¿no? A día de hoy, pues estamos en esas 200 millones de toneladas que decíamos hoy. Aquí en el 20 eran 185, a día de hoy estamos en 200. ¿Qué ocurrirá en el año 2050? Que básicamente, si no hacemos nada, seguiremos teniendo entre 200 y 250 millones de toneladas. Es decir, no ha habido año desde los años 38 que se puso en funcionamiento el primer reactor de amoníaco, que no se haya incrementado la producción. Es decir, la producción es completamente lineal con una pendiente de aproximadamente unos 40 años. ¿Qué ocurre con el combustible marino? Que es el otro de los usos que puede llegar a tener. Pues que el combustible marino, hay fuentes que le dan solo para el combustible marino en un escenario 2050 de bajas emisiones, le dan prácticamente 295 millones de toneladas. Es decir, que tendríamos que para el año 2050 duplicar la producción que tenemos actualmente de amoníaco solo para destinarla al movimiento de buques. Pero ojo, hay publicaciones, o sea, hay gente haciendo números que dice que si se marcan escenarios restrictivos de emisiones de CO2, pues esta cifra podría llegar a los 600 millones de toneladas. Es decir, tendríamos que multiplicar prácticamente por 3 la producción actual en un periodo que estamos ahora en el año 26, iniciando el año 26, en el año 2050. Con lo cual, bueno, pues eso es una tarea casi titánica, ¿no? Y luego aparecen dos usos, que es generación de energía, en que en el año 2050 se prevé que 35 millones de toneladas, entre 35 y 100, se destinen a turbinas de amoníaco, principalmente en sistemas insulares, ¿no? Sistemas insulares. Y luego, pues como portador de hidrógeno, que parece que en el año 2050 podríamos tener entre 100 millones de toneladas y entre cero. ¿Ese cero por qué es? Bueno, pues porque la tecnología todavía no está lo suficientemente madura como para que ocurra. Esta es la misma, pero la misma gráfica de otra fuente, pero con un sentido parecido. Es decir, si nosotros marcamos un escenario como a día de hoy, pues aproximadamente podríamos disponer de un amoníaco o una molécula verde, en torno al 18% de las moléculas producidas serían de origen verde, manteniendo sin hacer nada, básicamente dejando rodar las políticas de descarbonización que tenemos. Si nosotros marcamos un objetivo, que es lo que comentaba Marta antes, que la Unión Europea tiene sobre nosotros, pues es
tendríamos aproximadamente para el año 2050 el 70% del amoníaco renovable. Y si marcamos un objetivo del 100% para el año 2050, pues quedarían prácticamente producciones residuales en países. Bueno, esto básicamente es la evolución de lo que sería un trayecto y el consumo de un buque que hace el sudeste asiático contra el puerto de Rotterdam. Bueno, esto, si queréis, son distintos movimientos o distintas diapositivas para entender el mercado, de quién puede producir, quién puede consumir. Esto, básicamente, la evolución del precio del amoníaco pues, va a depender principalmente, como decía Marta, de los costes de la energía que soporten el hidrógeno, de la eficiencia de la eficiencia, digamos, de los equipos, es decir, produzco energía más barato, hago equipos más eficientes y, por otro lado, también va a depender del precio del carbono. Es decir, si yo penalizo el CO2, pues este negocio funcionará muy bien. Si lo penalizo más, funcionará muy bien. Y si lo penalizo menos, pues funcionará regular, ¿no? O peor. Aquí sí que tengo algunos datos que son precios que hemos capturado, de los cuales no me hago responsable porque son precios capturados de documentación de Internet, de distintas plantas de amoníaco renovable y su precio tonelada, ¿no? Y aquí sí que tengo una diapositiva que a mí me gusta mucho, que es que cuando tú comparas la producción de amoníaco renovable del resto del mundo digamos, con España, con nosotros como país, pues esto que es un informe que hizo HS Global hace ya 4 años, pues resulta que analizaba distintas plantas de producción de amoníaco y de hidrógeno, puesta la molécula ya en un puerto de Alemania, ¿no? Y entonces nosotros salíamos muy beneficiados en la molécula de amoníaco. ¿Por qué? Pues básicamente porque estábamos en un territorio de la Unión Europea por las condiciones de transporte y por nuestra capacidad renovable, ¿no? Nuestra capacidad solar, eólica e hidráulica, pues hace que nosotros estemos, digamos, en un paraguas occidental, es decir, perteneciendo a estructuras políticas occidentales, y que podríamos competir en precio pues, con países como Túnez o incluso con países con una capacidad solar tremendamente grande como puede ser Australia, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo el país? Pues básicamente hay aproximadamente unos 300 proyectos de amoníaco de bajas emisiones por el mundo, de los cuales pues, hay 60 proyectos que incorporan captura de carbono y otros 100 proyectos que son puramente renovables, ¿no? Bueno, esto yo creo que lo pasamos por alto. Aquí básicamente yo creo que una de las cosas que tenemos que tener, o que tienen que ser importantes, es que no tenemos por qué llegar a un escenario de amoníaco renovable 100%, sino que se pueden ir dando o estableciendo distintos tipos de moléculas de amoníaco en función del carbono que se utilice o de la combustible fósil que se utilice para producirlo, y eso hará que se puedan incorporar en distintos sectores, ¿no? Bueno, básicamente esta es la producción de los proyectos asignados o anunciados. ¿Por qué es importante esto para España? Bueno, pues para España es importante porque nosotros tenemos una capacidad portuaria muy grande. Yo creo que si nosotros analizamos lo tengo aquí puesto, si nosotros analizamos nuestros puertos core, nosotros tenemos una capacidad de costa muy grande, con lo cual podemos hacer terminales de exportación de amoníaco, tenemos una capacidad eólica grande, tenemos una capacidad solar grande, tenemos una capacidad hidráulica tremendamente grande, es decir, nosotros pues, prácticamente llevamos 50 años de política hidráulica restrictiva, es decir, la política hidráulica ha sido muy restrictiva, con lo cual existe mucha capacidad de almacenar energía y de producir energía de forma hidráulica, más la solar, más la eólica. Eso hace que pudiéramos producir energía muy barata, que tenemos esa capacidad de exportación y
Si nosotros utilizamos nuestros puertos core, o sea, los puertos principales, pues podríamos tener del orden de 20 instalaciones industriales que generarían alrededor de unos 8.000 empleos indirectos, 4.000 directos, con una inversión en CAPEX de alrededor de 30.000 millones y con una cifra de negocios de 9.000 millones de euros al año, que básicamente, para que lo pongamos todos en nuestra cabeza, es el textil minorista. O sea, es la tienda donde nosotros compramos la ropa fuera de los grandes almacenes, ¿no? Pues ese sería el negocio en España si este negocio se consolida, la molécula de amoníaco se consolida a nivel mundial. Y yo creo que esto ya lo he mencionado. Y luego vuelvo otra vez a la cultura de seguridad, ¿no? O sea, el amoníaco es una molécula tremendamente compleja porque es tremendamente tóxica, pero que a día de hoy pues los accidentes son muy limitados. O sea, se mueven es el segundo producto sintético más producido del mundo, se mueven los cientos de millones de toneladas y prácticamente los accidentes pues básicamente son testimoniales o residuales, ¿no? Y ya está, y yo creo que básicamente el reto ahora mismo en estos años es trabajar porque explicarle a la sociedad las bondades de la desfosilización y que esto tiene un coste que a día de hoy pues hay que sufragar, ¿no? Y yo ya como conclusiones, pues que algo que yo siempre digo, que la transición energética tiene más de transición que de energética, con lo cual hay que contarla muy bien, que no estamos en disposición de mejorar márgenes, es decir, esta transición energética no mejora márgenes productivos, sino que pues los empeora, con lo cual tiene que ir acompañada de otras cosas y hay que trabajar en una fórmula que genere un mercado estable con plazos y con marcos jurídicos estables en un plazo largo. Y luego hay algo que España, o sea, nuestro país, puede ser uno de los grandes beneficiados en todo este contexto de transición energética y independencia energética. Es decir, nosotros tenemos un mercado detrás nuestro o arriba nuestro, que es Europa, que necesita independencia y que necesita socios fiables con capacidad productiva. Y entonces nosotros a día de hoy somos socios más fiables que muchos de los países que son candidatos a producir esta moneda.